De construcción en la gastronomía. La palabra de construcción ha sonado a lo largo de nuestras vidas gastronómicas como un tambor constante que en todo momento nos indica que es una tendencia que ha posicionado a la gastronomía dentro de los más altos estándares. Sin embargo, ¿nos hemos preguntado alguna vez de dónde proviene esta palabra? ¿Por qué la palabra de construcción surgió y de repente se colocó ahí? ¿O es que simplemente un día Fernán Adrià dormía y tuvo un hermoso y espléndido sueño en el cual nombraría a su estilo de cocina de construcción por realizar múltiples variaciones en recetas ya conocidas para cambiar sus texturas? Pues bien, todas estas preguntas se podrán contestar a lo largo y síntesis de este video. La deconstrucción gastronómica como tal es, como ya lo mencioné, el realizar cambios simbólicos exclusivamente en la textura, en las formas, tanto visuales, auditivas y muchas de otras, para realizar el cambio de un platillo en términos generales. Sin embargo, siempre se deberá respetar en todo momento el sabor original del mismo. Por ejemplo, digamos que un día estamos por ahí, por el mundo, caminando y nos encontramos con un restaurante que se encarga de deconstruir comida. Pongamos un ejemplo sencillo, unos tacos. Aquí en México se suelen consumir con una tortilla, el contenido, un poco de salsa y se sirven en un plato. Imaginemos pues que una comida deconstruida cambiará todas estas percepciones organolécticas que nosotros tenemos y las colocará de una nueva forma. En lugar de utilizar una tortilla, colocará una espuma bien definida de maíz. Posteriormente, colocará esferificaciones de jugo de carne, suadero, por ejemplo, y finalmente, para colocar algo de salsa, colocarán un embudo en el cual introducirán un ahumador que en su contenido tendrá chile. Al momento de levantar dicho ahumador, nos llegará el aroma del chile y al probarlo, evidentemente, ahí estará contenido el sabor. Evidentemente, seguirá teniendo, a nuestra percepción, un sabor conocido. Será el sabor de un taco, pero no tendrá la forma del mismo. Pues bien, la cocina de deconstrucción fue un término acuñado a finales de 1990. Esto para definir el tipo de cocina que realizaba Ferran Adrià. Este fue un término tomado prestado de las artes, un término que en lo particular está muy mal empleado. ¿Por qué? Pues bien, antes de comenzar con el por qué, vamos a definir como tal qué es la deconstrucción para Ferran Adrià. La deconstrucción consiste en utilizar y respetar armonías ya concebidas y conocidas, transformando la textura de los ingredientes, así como su forma, temperatura, manteniendo cada ingrediente para posteriormente incluirlo en una intensidad de gran sabor. Como ya lo mencioné, hasta aquí no hay ningún problema. Me parece que la definición que él da para la forma en la que cocina es bastante acertada. Sin embargo, eso no es de construcción. ¿Por qué? El término fue tomado precisamente, como ya lo había expuesto anteriormente, de las artes, de un escritor llamado Jacques Derrida. Derrida, en ese entonces, definía su forma de evaluar síntesis bastante complejas como deconstruir. Pues bien, la deconstrucción en su forma completamente literal es un método de analizar y comenzar a desentrañar los argumentos filosóficos más privados y más constructivistas para finalmente volverlos a recopilar en argumentos completamente desafanados de su idea principal.
como bien lo mencioné, es un término bastante complejo. La deconstrucción literaria es algo que en términos generales es muy difícil de entender. Haré lo posible para que sea mucho más sencillo. Supongamos que en un momento dado tenemos un libro denominado, por decirlo de alguna manera, eh, Ética para Amador. Ética para Amador es un libro bastante sencillo, bastante fácil de leer. Sin embargo, si nos vamos a autores más complejos como lo son Kant, ahí podríamos entender que la lectura es mucho más compleja. Otro ejemplo podría ser Nietzsche. Escritores que se basan en puntos filosóficos bastante complejos en donde tratan de desmembrar en su totalidad la posición filosófica que están tratando de mostrar al mundo. Cuando llega Derrida, toma estos libros y comienza a deconstruirlos. Pues bien, toma el concepto central del libro y comienza a desentrañar cada uno de los puntos de el por qué se fue diseñando. Una vez que ya tiene bien replanteados los diferentes puntos, comienza a reunirlos otra vez y darles una estructura completamente diferente. Siendo así, este método uno de los más utilizados por los filósofos, pero también, como ya lo mencioné, uno de los más complejos a la hora de realizar algún tipo de deconstrucción literaria. Quedémonos con la definición de deconstrucción gastronómica e incluamos la deconstrucción literaria. No hay relación, ¿verdad? La deconstrucción literaria trata de modificar, argumentar y, en su defecto, prorrogar múltiples argumentos filosóficos para después dar un punto de vista completamente diferente. Lo desmembra en su totalidad, lo destruye, lo vuelve suyo y después lo vuelve a plasmar. La deconstrucción gastronómica lo único que hace es cambiar todos los compuestos básicos de un platillo para después irlos reacomodando uno por uno. Aquí no hay mayor complicación. La deconstrucción no está bien empleada, la palabra, quiero decir, en la cocina. Para entender más sobre esto, hay que entender que la gastronomía suele utilizar palabras exageradamente rimbombantes para que puedan ser llamativas al comensal o, en este caso, a cualquier persona que tenga la intención de calificar a su restaurante. El surrealismo es otro término que fue acuñado por la gastronomía y que se incorporó poco a poco mediante iban creciendo las tendencias gastronómicas. Pero todos sabemos que el surrealismo es, evidentemente, una forma de expresión en la pintura e incluso, si nos vamos mucho más allá, también en la arquitectura. Otro término que podríamos ejemplificar aquí, sin desviarnos mucho del tema, sería el minimalismo. Nos daremos cuenta a lo largo del trabajo de investigación que el minimalismo y la deconstrucción gastronómica, al igual que, como ya mencioné, los diferentes métodos nuevos, son el uno con el otro. Vaya, que coexisten en un mismo universo, como la comida molecular. Estos se basan en colocar pequeñas porciones en platos exageradamente grandes para hacer mucho más llamativa la experiencia de consumir el alimento, más allá de la experiencia de estar consumiendo el mismo alimento. Algo paradójico en este tipo de situaciones es que tú vas a alimentarte, pero terminas alimentando otra cosa, terminas alimentando el alma, terminas regresando a los restaurantes, que la mayoría no es porque tengan un alimento bastante energético, bastante nutritivo, sino que regresas ahí por la experiencia obtenida,
porque te da satisfacción el haber realizado una experiencia que no habías vivido anteriormente. Pues bien, todo suena muy bonito aquí, pero evidentemente si tú llegaras y le pusieras un nombre completamente diferente a la cocina, este no tendría un impacto. Los grandes chefs no tendrían manera de hacer rimbombantes sus nombres si no tomaran prestados títulos ya existentes de las artes. Pero ¿por qué pasa esto? Insisto, este tipo de comportamiento, ¿por qué suele ser muy utilizado más que en cualquier otro lado? En la gastronomía. Para ello, debemos retomar todos los aspectos y todos los puntos de cómo fueron surgiendo todas y cada una de las tendencias gastronómicas. Para comenzar, debemos iniciar con lo que es la madre de todo, la Nouvelle Cuisine. La Nouvelle Cuisine es un movimiento gastronómico que trataba de impulsar todo lo relacionado con las tendencias gastronómicas. Implementar cosas nuevas, cosas que no se habían visto antes en la gastronomía, vaya. Todo se estaba reinventando por aquel entonces. La arquitectura tenía nuevas modificaciones, las ingenierías, las ciencias en general estaban creciendo a nivel catastrófico. Y estábamos dejando de lado todas aquellas partes de las humanidades. Pues no realmente. Todas las humanidades también estaban creciendo, al igual que todo lo demás. Las pinturas comenzaron a modificarse, las esculturas también, empezaron a haber diferentes tipos de tendencias en cuanto al arte. Algo complicado de centralizar en la gastronomía es si es un arte o no es un arte. Básicamente podríamos decir que lo es. Pero entonces, si es un arte, ¿por qué no estaba avanzando a la par de sus hermanos? Pues porque no había algo que motivara a las personas. Y la Nouvelle Cuisine llegó precisamente para impulsar todo aquello. Evidentemente, no podemos negar que todo inició en Francia. La Nouvelle Cuisine fue creciendo poco a poco conforme grandes chefs de la región iban implementando cosas completamente nuevas y modernas. Pero lo que llegó a destrozar por completo todo lo que ya se había conocido de la Nouvelle Cuisine, e incluso aún con todo lo que habían aportado grandes chefs a lo largo de la historia, fue la llegada de la nueva cocina, la nueva cocina latino. Así fue como se nombró, ¿ok? Eh, Antes de pasar a ella, vamos a hablar un poco más central de lo que es la Nouvelle Cuisine. Fue un movimiento grande que se dio en la alta cocina a partir del siglo XX, relativamente reciente. La mayor contribución de la corriente de la Nouvelle Cuisine fue abrir camino a la creatividad de nuevos autores. Antes no se podía jugar muchísimo, pues las personas tenían una percepción de cómo debían ser los platillos que ya se conocían. Un claro ejemplo es un plato que se presentó hace mucho tiempo, donde se colocaban tres tortellinis y literalmente se llamaba el platillo tortellinis a la mesa. Este platillo era exclusivamente colocar tres tortellinis, solo tres, pegados y posteriormente otros tres en la parte inferior y en la parte superior. Todos servidos en una charola y tú ibas tomando, perdón, cada uno de estos. Bastante padre, bastante interesante, una forma completamente diferente de cómo se debe presentar un tortellini. Pero la gente no estaba acostumbrada a ello. Los tortellini son una sopa que se sirve caldosa y que al momento de tú meter tu cuchara llegas a sacar hasta 4 o 5 tortellinis. Que te presenten en una tabla exclusivamente una cantidad de 3, 3 y 3 en ese orden, pues no era muy llamativo. 9 tortellinis en total no apetecen para nada, más por el precio que uno estaba pagando por eso. Eso fue una de las grandes pautas que dieron para que los chefs comenzaran a detenerse en su creatividad. Pero la Nouvelle Cuisine revolucionó todo este movimiento empezó a decir, bueno, tú como chef debes de tener creatividad, debes impulsarte.
adelante, realízalo. Y fue así que empezó a iniciarse todo este tipo de situaciones. Por allá surge en Francia en 1970 y también fue un movimiento cultural gastronómico que dio inicio por dos críticos famosos de la época, Christian Müller y Henri Gattill. Estos dos críticos gastronómicos fueron quienes manifestaron en las diferentes guías gastronómicas y en todas las revistas importantes que se debía fundamentar el sabor original de los productos, manteniendo la frescura, manteniendo todos los aspectos organolépticos importantes, pero se debía comenzar a jugar más con la cocina, implementar cosas que no se habían implementado. Fue así que la Nouvelle Cuisine inició todo el movimiento. A partir de ahí, todo fue en alta para la gastronomía. Posteriormente, como les mencioné, llegó el nuevo latino. Una frase bastante interesante es que la herencia latina de fogones es un hechizo de sabores y memoria sentimental. Es la sensibilidad de sensaciones de mestizaje culinario que ha marcado a fuego y cazuela el panorama gastronómico. Una bastante emotiva frase que dijo en su tiempo el chef que comenzó a realizar el movimiento de la Nouvelle Cuisine. Esto fue dicho por allá en la revista Offray Michel en Las Razones del Gourmet. La Nouvelle Cuisine, después de realizar estos cambios, solo se centraba en países muy desarrollados, en países importantes, en países donde la gastronomía comenzaba a tener auge, no por la cantidad de calidad gastronómica que hubiera a sus alrededores, la historia y demás, sino porque cambiaba todo lo conocido y lo empezaba a modificar. Pero dejaron de lado todas las zonas que no tenían estas oportunidades. Fue ahí que el nuevo latino comenzó a surgir. La influencia mexicana, la influencia de la cocina cubana, lo sofisticado de los platillos peruanos y, por supuesto, los venezolanos, continuaban sorprendiendo a la gente por los sabores tan intensos que solían mantener. Pero no había algo que lo cambiara, algo drástico que iniciara todo a ello. Fue así que en los años 90 el término nuevo latino fue acuñado para describir el tipo de cocina que mezclaba ingredientes de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos para crear fusiones originales e interesantes. Ojo, que hay que marcar que esto es completamente diferente a la cocina fusión. Muy diferente. Esto solamente se centra en gastronomías latinas, en gastronomías que vienen, como ya lo mencioné, de estas regiones. La invención del nuevo latino se le atribuye al chef estadounidense de origen cubano, Douglas Rodríguez. Pues bien, Douglas Rodríguez, este personaje que podemos ver de este lado, fue el creador como tal del nuevo latino. Esta tendencia llegó a gustar muchísimo al mundo, ya que cada vez más restaurantes y cocineros reconocían esta práctica y comenzaban a implementarla en sus restaurantes europeos mayormente. Y se destacaba, vaya la redundancia, pues por gastronomías que incluía como la cubana, por ejemplo, ciudades como Chicago utilizaban la yuca, también en Miami utilizaban algo llamado el alma, en San Francisco utilizaban el nobu y en diferentes ubicaciones de Estados Unidos comenzaron a utilizar elementos que solo se llegaban a consumir en nuestro continente o en todo lo que fuera pues de la región latina. Posteriormente, tenemos que nombrar a todo lo que es la cocina asiática. La comida asiática suele tener esta característica que involucra toda la modalidad de la cocina moderna.
y la va transformando en algo completamente tradicional. Eso es algo que muy pocas gastronomías han podido implementar a lo largo de la historia. Pues aquí no nos vamos a detener mucho. La gastronomía asiática suele tener todas estas variedades, suele tener estructuras crujientes, suele tener estructuras bastante suaves y múltiples temperaturas, así como múltiples formas de cocinarlas. Pues la gastronomía asiática es también algo que impulsa a todas las demás gastronomías a seguir innovándose para poder crear platillos que sean, pues, de interés para el público en general. Es aquí cuando nos vamos a detener un poquito en el siguiente tema, la cocina fusión. La cocina fusión es una de las gastronomías más importantes a lo largo de nuestra vida gastronómica, pues se tiene mucha demanda. Básicamente, la cocina fusión es traer todos los conceptos básicos de una región gastronómica, por decirlo de alguna manera, Francia, y tomar todos los conceptos también gastronómicos como los ingredientes de otra región, supongamos, algo fuera de ahí, Estados Unidos. Entonces, estas regiones suelen tener variedades de sabores muy diferentes, completamente diferentes. En Francia tenemos el echalot, en Estados Unidos tenemos los aderezos, las mostazas, por decirlo de alguna manera, las catsup. Son aderezos bastante sencillos, bastante random, pero que se pueden implementar bastante bien al momento de realizar una cocina fusión. Otro claro ejemplo y uno de los ejemplos más conocidos a lo largo de la historia es la famosa gastronomía que mezcla la gastronomía mexicana con la gastronomía de Estados Unidos. Todos sabemos que la gastronomía de la región americana, del continente americano, suele tener muchas variaciones a lo largo de la historia. De un lado se suelen consumir productos que del otro no. O simplemente los sabores llegan a cambiar muchísimo, aunque sea el mismo producto. Pues bien, esta tendencia, este tipo de cocina se llamó Tex-Mex. La cocina Tex-Mex trataba de implementar todo lo que fuera relacionado con los sabores y aromas de Estados Unidos, pero utilizando toda la materia prima que viniera de México. Y así logramos realizar una fusión en este tipo de gastronomía. Pues bien, ahora vamos a pasar con uno de los temas más importantes. Vamos a empezar a definir lo que es la cocina molecular. La ciencia empezó a investigar las características físicas y químicas de los alimentos. Y esto a medida de los 80, esto dicho por la revista quinoa.net. Pues, vaya, aquí no podemos detenernos mucho. No hay más que decir aparte de que todos sabemos que la química y la ciencia en general está muy involucrada con el ámbito gastronómico. No puede existir la gastronomía sin la química, como la mayoría de las cosas no pueden existir sin ella. ¿Por qué? Pues porque la química está presente en cada una de las preparaciones que nosotros realizamos. Simplemente el encender una estufa es una reacción química. El someter un alimento a una cocción es una reacción química. Estamos caramelizando las proteínas, las azúcares de un filete para convertirlo en algo comestible. Y claro, por supuesto, esto es una reacción tanto química como física. Se cambian estructuras, se cambia toda la percepción que tenemos en ese momento de un alimento para transformarlo en algo completamente diferente. Pues la cocina molecular es básicamente lo mismo. Es, introduce elementos químicos y combina de ellos para realizar una composición molecular que sea compatible con lo que nosotros estamos realizando. Se aprovechan los cambios naturales de los alimentos cocidos por medio de la tecnología de los mismos. Supongamos que en un momento dado tenemos, qué sé yo, un poco de crema batida. Si nosotros la introducimos en un sifón, vamos a generar una espuma.
colocándole un poco más de agua o de leche, que en este caso sería lo más recomendable, eh, e incorporando cargas de NO2, vamos a obtener una espuma. O si queremos hacer algo completamente diferente y queremos gasificar, qué sé yo, una leche, podemos poner leche con algún saborizante, vainilla o viceversa, y ponerle cargas de CO2. Cuando nosotros disparemos esta combinación, pues saldrá una leche gasificada. Habremos cambiado, evidentemente, sí, la estructura y la percepción natural de una leche, pero seguirá teniendo el mismo sabor, solamente habrá sido gasificada. Pero también la gastronomía molecular tiene historia, no es que simplemente Ferran Adrià haya llegado y se haya acuñado el término, sino que todo esto comenzó a principios del 14 de marzo de 1969 con el investigador, perdón, y físico Nicolas Kurt. ¿Cómo fue? Él ofreció una conferencia bajo el título El físico de la cocina, en el cual realizaba esta conferencia pensando con una profunda tristeza que la civilización, mientras medíamos la temperatura en la atmósfera de Venus, ignorábamos por completo la temperatura dentro de nuestros suflés. Y esto era algo que era completamente cierto. Le dábamos mayor importancia a otras cosas y le restábamos importancia también a lo que era la investigación dentro de la gastronomía. Fue por eso que en 2010 el restaurante El Bulli cerró y se dedicó por completo el cabecilla Ferran Adrià a la investigación. Claro que fue bastante triste para muchas personas en el ámbito gastronómico, pero era algo que se debería venir tiempo atrás. La gastronomía debía seguir evolucionando y Ferran Adrià era una persona que podía dar ese impulso gastronómico. Regresando nuevamente a Curti, la conferencia despertó, por supuesto, muchas dudas en el procedimiento básico de la preparación de alimentos, eh, dudas que no se veían hace siglos. Entonces, una de ellas era, por ejemplo, el simple hecho de por qué la masa crecía con el calor, algo que básicamente no se podía explicar en términos de gastronomía, probablemente sí en términos químicos, pero nadie se daba la respuesta, nadie se daba a la tarea de realizar este tipo de investigaciones. Después de que Curti dio esta conferencia, transcurrieron un par de años antes de que se definiera la ciencia en la gastronomía y surgiera finalmente la gastronomía molecular. En 1988, el químico Herbie Diess se unió a Curti y crearon por fin la nueva cocina que revolucionaría toda la gastronomía como tal, molecular. Evidentemente, conforme fueron pasando los años, se fueron olvidando todo este tipo de tendencias, pero se recuperaron conforme fue pasando el tiempo y finalmente se convirtió en una tendencia bastante importante a lo largo de la vida gastronómica de muchos chefs. Algo que sí trascendió en su totalidad, pero como todas las tendencias gastronómicas suelen ser como una pequeña mariposa. Empiezan a tomar una forma a lo largo de los años, viéndolo desde un punto de vista de partida como la oruga, y cuando llega a su punto más alto, aquel momento en el que es reconocido, llegando a ser la mariposa, esta solamente llega a durar unos pocos meses dentro del ámbito gastronómico. Dura poco tiempo, vaya, para todo lo que le tomó llegar ahí. Como una mariposa, las mariposas tienen una larga vida como oruga, pero cuando llegan al momento de crecer como mariposas, simplemente llegan a su etapa reproductiva, se reproducen y mueren. Esto puede llegar a pasar en menos de un mes. Le pasa lo mismo a la gastronomía y a sus tendencias. Algo que en muchos casos en el arte de la pintura y la arquitectura no se ve tan marcado como en la gastronomía. Y es que la gente está acostumbrada a tener completamente nuevas experiencias, está acostumbrada al cambio constante. Y en la gastronomía es algo que se debe implementar todo el tiempo. Para que nosotros podamos entender este tipo de concepto, vamos a ver un poco más lo que es la gastronomía molecular. Pues esta se refiere o pertenece relativamente al término de las moléculas, siendo la gastronomía, perdón,
un alto impacto sensorial. Utiliza 5 armas poderosas para los seres humanos, como los sentidos, y se empieza a jugar con ellos, haciendo modificaciones en las composiciones eh, de sus diferentes recetas. Pero bien, como ya lo había mencionado, eh, esto es acuñado uno con otro. La gastronomía molecular llega de la mano de la deconstrucción de Ferran Adrià. Y esto es algo que sorprende completamente a todos los medios. Dudo mucho que a lo largo de la historia haya un impacto gastronómico tan importante como fue el de la deconstrucción de Ferran Adrià, que para futuras referencias y si nos da tiempo de realizar un segundo video, retomaremos que Ferran Adrià solamente era la imagen y figura del bully. Claro, por supuesto, era una persona imponente, importante dentro del ámbito gastronómico, pero quien realmente tenía todas las armas para poder posicionarse como el mejor chef, pues era su hermano, Albert Adria. Albert Adria fue realmente quien incursionó en la introducción de este tipo de texturas. Vaya, que fue Albert Adria quien se encargaba de la creatividad en el restaurante. Era el director creativo del restaurante El Bully. Y él fue quien implementó las esferificaciones, algo que incluso en lugares como Nutriza se utiliza bastante este tipo de conceptos de las esferificaciones. Pues sí, Albert Adria fue una de las personas, o si no más bien fue la persona que dio este salto gastronómico en el bully y Albert Adria simplemente se quedó en el olvido, pues Ferran Adrià comenzó a crecer con todo este tipo de movimientos. Evidentemente, Ferran Adrià, como ya lo dije, es una figura imponente, una figura de respeto dentro del ámbito gastronómico, pero nos hemos olvidado de otras personalidades bastante importantes como Harvey, Albert Adrià o inclusive chefs más modernos como lo es el mismísimo Grants. Chefs que quedan en el olvido, pues porque nos hemos centrado exclusivamente en Ferran Adrià. Y como ya lo dije, dudo que en algún momento se llegue a conocer alguna tendencia gastronómica que tenga un impacto tan gigantesco como en su momento lo tuvo, pues, Ferran Adrià con el bully. Para finalizar, esta primera parte introductoria de la deconstrucción o descomposición en la gastronomía, vamos a concluir algo. La deconstrucción, en su forma pura, es una manera de analizar y de sintetizar, perdón, un argumento filosófico estricto para doblegarlo al antojo del autor y comenzar a desenmarañar todos sus pilares filosóficos. En la gastronomía esto no existe, en la gastronomía no se debe utilizar la palabra deconstruir, sino todo lo contrario. Creo que la palabra que nosotros estamos buscando es descomponer. Pues en el término correcto de la palabra descomponer es comenzar a separar todo, pero manteniendo pues la estructura principal de lo que es. Si tú tomas un pedazo de papel, es papel, le prendes fuego y se quema, sigue siendo papel. Se convirtió en ceniza y a ese proceso se le llama descomposición, pero sigue siendo el papel. Sigue siendo un pedazo de papel que cambió su forma física y química a otra diferente. Claro, por supuesto, si embonamos todo eso con lo que Ferran Adrià hacía en el bully, queda perfecta la palabra descomposición. No estamos deconstruyendo un alimento, lo estamos descomponiendo. Pero por supuesto, si tú te acercas a un restaurante y dices cuál es la especialidad del menú y te dicen la descomposición gastronómica, no te acercarías a él. Ni siquiera te sentarías a tomar una cucharada del primer plato. Es por eso que la gastronomía suele utilizar palabras muy rimbombantes. Las toma prestada de las artes y las involucra en sus platillos.
Claro que es una tendencia que como gastrónomo siento que tengo la obligación de erradicar. No podemos tomar palabras tan a la ligera e implementarlas en nuestro vocablo, perdón, gastronómico simplemente porque suenan atractivas para el público en general, engañando, por supuesto, a nuestros comensales y a nosotros mismos de realizar algo que no estamos realizando. De construir no es lo mismo que descomponer. Algo que se ve mucho en todos lados en la gastronomía es cambiar este tipo de palabras que suenan mucho más estéticas, pero que no son correctas. Por mi parte, esto sería todo en la primera parte introductoria de lo que es el trabajo de investigación, de construcción o descomposición. Si nos da tiempo, haremos un segundo video donde desenmarañaremos más allá y más a profundidad todos los aspectos principales. En este momento solamente pudimos ver la parte introductoria, la parte del marco teórico y el marco histórico de lo que es nuestra investigación. Ya reiteré, si nos da tiempo para un segundo video, podremos implementar muchas más cosas en un futuro para que podamos entender cómo funciona realmente esto del cambio y utilización de palabras que no deben ser empleadas en la gastronomía. Por mi parte, eso sería todo. Mi nombre es Carlos y fue un placer hablar con todos ustedes. Hasta la próxima.